La similitud de ambos trastornos en sus patrones de relación y de interacción y comportamiento, por un lado, y el hecho de que ninguno de los dos esté reconocido en los manuales de diagnóstico oficiales, por otro, nos hace considerar la necesidad de iniciar una propuesta de diagnóstico diferencial entre perversión narcisista y psicopatía integrada o subclínica. Diversos estudios indican que el psicópata integrado, subclínico, o con éxito, o no criminal, son distintas maneras de nombrarlos, es una persona que cumple con los criterios de la psicopatía, pero que no se involucra en conductas delictivas. Tema aparte es que potencialmente sea delincuente. Según Cleckley, el psicópata subclínico tiene como características, entre otras, encanto superficial y notable inteligencia, ausencia de nerviosismo, falsedad, deshonestidad, uso de la mentira, incapacidad de experimentar remordimiento o vergüenza, egocentrismo e incapacidad de amar, egoísmo, pérdida específica de intuición e insensibilidad en las relaciones interpersonales. Las características del perverso narcisista son muy parecidas. Jean-Charles Bouchot señala que, en apariencia, es amable y puede fingir compasión y simpatía. Es seductor, seductora, y si es preciso puede mostrarse muy servicial, sobre todo si eso le permite alcanzar sus objetivos, a menudo a costa de los demás. No tiene nunca en cuenta las necesidades ni los sentimientos de los otros, salvo para utilizarlos, manipular a su víctima, aislarla y conseguir que haga lo que él o ella quiere. Es egocéntrico y mentiroso. Cuanto más menosprecia a su víctima, más fuerte se siente. Si tiene angustia, rápidamente hace experimentar a la víctima esa misma angustia. Ambos, psicópatas integrados, perversos narcisistas, ejercen la manipulación, el maltrato psicológico hacia su víctima, caracterizada por patrones de relación destructivos, reproches, gaslighting, engaño, humillación y desprecio. Manipulación, negación de los errores y culpabilización hacia afuera para no cargar con ninguna responsabilidad y así someter a la víctima. También manifiestan discrepancias entre el comportamiento público y el privado. Esto le llamamos doble fachada. Entonces, si su comportamiento es tan similar, ¿en qué se diferencian? Atendiendo a las revisiones teóricas consultadas y a la experiencia clínica, consideramos que la principal está en la angustia o sufrimiento interno y en la causa de la patología. El dicho popular dice que todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Fijaros, el perverso narcisista sufre. Tiene conflicto interno entre la imagen ideal que quiere mostrar hacia afuera y lo que realmente, aunque esté muy oculto, siente en su interior. Tiene miedo de ser descubierto. Y para evitarlo, se las ingenia para negar su propia sombra y convencer que es su víctima la defectuosa, la problemática y la culpable. El psicópata integrado, en cambio, no sufre, no tiene conflicto interno, no tiene reparos en reconocer su frialdad, a menos que eso le suponga fracasar en el logro de sus objetivos, con lo que, si hace falta, negaría su falta de escrúpulos y se mostraría benevolente y considerado. Solo se ajusta a su ley. Satisfacer sus necesidades egoicas por encima de todo. El psicópata integrado no depende de que otros lo consideren alguien especial y que lo admiren. Se basta a sí mismo para creerse especial y único. Los otros son cosas para confirmar su superioridad y para satisfacer simplemente sus deseos. Son personas que les resulta fácil llevar una doble vida. Mientras por un lado tienen una familia, un trabajo y un estatus socialmente aceptado y valorado, pueden mantener paralelamente relaciones con amantes, personas que ejercen la prostitución o estar involucrados en actividades delictivas de alto nivel, de guante blanco. Hacen un uso abusivo del poder, pueden mostrarse como víctima y explicar sus traumas de infancia, pero solo para generar compasión en su víctima empática y continuar utilizándola para sus fines. En su desarrollo, el psicópata no supera la perspectiva egoísta, por lo que el otro no es visto ni tenido en cuenta, ya que solo es un instrumento para satisfacer su deseo. El perverso narcisista sí pretende
ser alguien especial y privilegiado para el otro. Necesita y depende de que el otro confirme su superioridad, por lo que cuando no lo hace, patalea, que es una forma suave de decir que se venga. En su desarrollo, el perverso narcisista no supera la perspectiva egocéntrica, y eso le impide ponerse en el lugar del prójimo. Cuando el mundo no gira a su alrededor, como él o ella quiere, destruye a su víctima, pero procurando no ensuciarse las manos, es decir, evitando manchar la imagen ideal y perfecta que quiere proyectar de sí mismo. El perverso narcisista reacciona desmesuradamente al tocarle sus heridas narcisistas, egoicas. Esto es todo aquello que le cuestione la imagen ideal de sí mismo. Al psicópata integrado le es indiferente que le toques nada, solo reaccionará en base a los objetivos que quiera satisfacer. El psicópata destruye por estrategia fría, por divertimento o por experimentar control y poder. El perverso narcisista destruye la imagen del prójimo para evitar la destrucción de su propia imagen idealizada. Enloquece al otro para evitar su propia locura. Y así como el perverso narcisista destruye manteniendo la fusión con la víctima, el psicópata integrado descarta, cuando la víctima ya no le es útil. El perverso narcisista aumenta su autoestima depreciando la de su víctima. Quiere sentirse por encima de ella. Y tiene al mismo tiempo miedo a perderla. La víctima está para renarcisizarse, subirse la autoestima. El psicópata integrado, en cambio, tiene una autoestima casi inmune, ya que se siente un ser que está en otro nivel, superior, evidentemente. Ni se plantea que el otro pueda, en modo alguno, hacerle sufrir. La víctima no está para que le admire, no la necesita para eso, sino para satisfacer simplemente sus objetivos. Podríamos afirmar que, así como el perverso narcisista, hay sombra, hay oscuridad en su interior y necesita dividirse en dos para no reconocer esa sombra y expulsarla hacia su víctima, en el psicópata integrado no hay sombra, sino vacío y frialdad reptiliana. Proyectar, negar, descalificar, mentir y engañar, culpar, manipular la realidad, ridiculizar, amenazar, provocar a la víctima para que se defienda, abusar del poder, mostrar falta de empatía, son indicadores de abuso y maltrato psicológico que ejercen ambos perfiles. Pero es el tipo de desorganización psíquica que lo origina y la finalidad de esta manipulación, la finalidad de este maltrato, lo que los diferencian. Con todo, es preciso recordar que raramente hay perfiles puros. Si entendemos estas características como rasgos de personalidad o patrones de conducta, estos se pueden mezclar en distintos grados según las características únicas y personales de cada individuo, por lo que podemos encontrarnos perversos narcisistas que tengan rasgos psicopáticos y psicópatas integrados que utilicen mecanismos perversos narcisistas.